El debate ético entre Camus y Sartre. Un capítulo crucial en el análisis de los excesos ideológicos del siglo XX es el debate ético protagonizado por Albert Camus y Jean-Paul Sartre, dos de los filósofos más influyentes del existencialismo. Este enfrentamiento no solo reflejó sus diferencias filosóficas, sino que también expuso las contradicciones morales inherentes a los movimientos ideológicos del periodo. Camus y el retiro del comunismo. Inicialmente, Camus había apoyado el ideal comunista, atraído por su promesa de justicia social y emancipación. Sin embargo, al ser testigo de las atrocidades perpetradas por los regímenes comunistas, como las purgas estalinistas y los gulags soviéticos, Camus se apartó de la militancia procomunista. Este distanciamiento quedó plasmado en su obra El hombre rebelde 1951, donde denuncia cómo las ideologías totalitarias justifican la violencia en nombre de un supuesto bien mayor. La postura de Sartre, Jean-Paul Sartre, en contraste, adoptó una actitud más ambigua. Sartre condenó con firmeza los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo que consolidó su reputación como una voz crítica en defensa de la libertad. No obstante, guardó silencio ante los crímenes del comunismo, especialmente durante el periodo de mayor represión soviética. Para Sartre, el proyecto comunista, a pesar de sus excesos, representaba una esperanza viable frente al capitalismo occidental, lo que lo llevó a minimizar sus fallos éticos. Confrontación filosófica y ruptura. La discrepancia entre Camus y Sartre alcanzó su clímax en un enfrentamiento público tras la publicación de El hombre rebelde. Sartre criticó duramente la obra, acusando a Camus de adoptar una posición moralista que, en su opinión, carecía de compromiso político. Camus, por su parte, argumentó que la coherencia ética debía estar por encima de la militancia ideológica. En palabras de Camus, cita: "Toda vez que se sacrifica la justicia a la ideología, la humanidad es la primera víctima". Este desacuerdo marcó una ruptura definitiva entre ambos pensadores y reflejó un dilema más amplio dentro de los círculos intelectuales del siglo XX, la tendencia a justificar los crímenes de las ideologías que se consideran aliadas, mientras se condenan los de las opuestas. Debate ético, crímenes nazis y comunistas. El contraste entre las posturas de Camus y Sartre evidencia una tensión ética recurrente en los análisis históricos e ideológicos. Mientras que los crímenes nazis han sido condenados de manera casi unánime, los perpetrados por los regímenes comunistas han sido objeto de un menor escrutinio en ciertos sectores intelectuales. Este desequilibrio, señalado por Camus, subraya el peligro de abordar la historia con un enfoque parcial o politizado. Camus y la universalidad ética. Para Camus, la coherencia moral es fundamental. No es posible, según él, justificar los crímenes del comunismo en nombre de su aparente lucha por la justicia social, del mismo modo que sería inaceptable excusar las atrocidades nazis. Camus defendía una ética universal que no permitiera excepciones, independientemente del contexto ideológico. Sartre y la táctica política. Sartre, por otro lado, veía en el comunismo una herramienta contra la hegemonía capitalista. Este enfoque estratégico lo llevó a tolerar, o al menos a minimizar, las críticas hacia los crímenes de los regímenes comunistas, argumentando que eran un precio a pagar por el progreso revolucionario. Este enfrentamiento ético es un recordatorio de que las ideologías, al privilegiar sus objetivos por encima de los valores universales, pueden caer en contradicciones que socavan su legitimidad. Repercusiones del debate en la historia intelectual. La confrontación entre Camus y Sartre trasciende el ámbito filosófico, ya que refleja una dinámica recurrente en la historia de las ideas. La dificultad de mantener la coherencia ética frente a las demandas de la militancia ideológica. Camus, al renunciar a las justificaciones del comunismo, se convirtió en un símbolo de integridad moral, aunque esto lo llevó a un relativo aislamiento dentro de los círculos intelectuales de su tiempo. Por su parte, Sartre, al optar por una visión más pragmática, consolidó su posición como un intelectual influyente en la izquierda política, pero al costo de comprometer su coherencia ética. Reflexión final. El debate entre Camus y Sartre resalta un desafío ético central en el análisis histórico y político, la necesidad de una crítica imparcial que no sucumba a las presiones ideológicas. La historia demuestra que la falta de coherencia moral, ya sea en el silencio ante los crímenes comunistas o en la condena selectiva de otras atrocidades, perpetúa ciclos de violencia y deshumanización. Como señaló Camus, cita: "La tarea del hombre no es justificar las mentiras de los poderosos, sino defender la verdad, incluso cuando ésta es incómoda". Este debate sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo, donde el riesgo de la parcialidad ideológica persiste como una amenaza a la búsqueda de justicia y verdad.